Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca del sensor IAT o el sensor de temperatura del aire del motor. Entonces, en este video lo que voy a hablar acerca de este sensor es para qué sirve, cuáles son las fallas que provoca su mal funcionamiento en el vehículo y finalmente algunos consejos acerca de cómo podemos probarlo de manera fácil y clara para comprobar si el sensor está funcionando de manera adecuada o no. Básicamente es lo que voy a mencionar en este video. Entonces, así en pocas palabras, el sensor IAT o sensor de temperatura del aire básicamente va a ser un termistor. Dicho en otras palabras, va a tener internamente una resistencia, la cual va a ser variable según la temperatura del aire. Entonces, este sensor va a tener dos cables, los cuales van a ir conectados directamente a la computadora y la computadora directamente va a proporcionar dos alimentaciones, una de corriente, generalmente son 5 voltios, y la otra de tierra. Y de esta manera, los valores de la resistencia del sensor van a variar dependiendo la temperatura del aire, de tal manera que esos 5 voltios van a variar dependiendo el valor de la resistencia según la temperatura que el sensor esté leyendo en el aire que va ingresando al múltiple de admisión. Este sensor generalmente va a estar ubicado en la entrada de aire, a veces va a estar en el filtro de aire, a veces va a estar en el ducto principal donde entra el aire desde el filtro hacia lo que es el cuerpo de aceleración. Ahí es donde lo vamos a encontrar. A veces lo vamos a encontrar solo de manera individual y otras veces lo vamos a encontrar en una unidad junto con el sensor MAF. Ahí van a estar los dos, el sensor IAT y el sensor MAF. Y algunas veces también puede darse el caso de que el sensor IAT esté incluido con lo que es el sensor MAP o lo que es el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Son las ubicaciones que generalmente va a tener este sensor IAT. Entonces, como lo estamos mencionando, este sensor va a convertir la temperatura del aire en una señal bastante importante y esta información la computadora la va a utilizar para ajustar lo que es el tiempo de inyección de combustible y la cantidad de combustible que va a estar agregando a cada uno de los cilindros para que la mezcla aire-combustible sea lo más óptima posible. La información de este sensor es bastante importante y la computadora la empieza a tomar en cuenta desde el arranque junto con lo que es el valor de lo que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor para los arranques en frío y para lo que es la optimización de combustible. Entonces, las fallas más comunes que provoca el sensor IAT cuando no está funcionando correctamente van a ser principalmente lo que es la luz del check engine en el tablero, generalmente con códigos de sensor IAT, como pueden ser el P0112, el P0127 o el P0113, entre otros códigos específicos relacionados con el sensor IAT. Adicionalmente, podemos tener también alto consumo de combustible. También podemos tener problemas de emisiones contaminantes u olor a gasolina quemada por el escape, también derivado de desajustes en lo que es la mezcla aire-combustible por parte de la computadora. Otros de los problemas que podemos tener también son los problemas de arranque en frío. Si la información que está proporcionando este sensor a la computadora es demasiado contradictorio o alejado de la realidad, podemos tener también problemas de arranque en frío. Y finalmente, la otra falla que puede provocar son las malas sensaciones de manejo, principalmente en las aceleradas. Cuando este sensor está funcionando de manera incorrecta, es probable que tengamos acelerones o una respuesta extraña al momento de acelerar el vehículo. Pueden ser en frío o en caliente, dependiendo el tipo de señal contradictoria que esté proporcionando el sensor a la computadora. Estas serían las fallas más comunes que provoca el mal funcionamiento de este sensor en los autos. Entonces, finalmente, antes de terminar el video, vamos a ver una forma rápida y efectiva de cómo podemos revisar el buen funcionamiento de este sensor. Entonces, vamos a pasar directamente a la ubicación del sensor. Entonces, para probar este sensor lo podemos hacer de la siguiente manera. Inicialmente podemos poner la llave del switch en on, motor apagado y auto encendido. Y como se puede ver en este caso, tenemos el sensor IAT justamente aquí. Va incluido en la misma unidad con el sensor MAF. Entonces lo que podemos hacer inicialmente es revisar las alimentaciones, que tenga tanto la corriente de 5 voltios como la tierra de la computadora, es lo que podemos hacer. Entonces aquí lo que haríamos sería desconectar el sensor. Como se puede ver, aquí tenemos 5 cables. Generalmente van a ser 3 cables para el sensor MAF y otros 2 cables para el sensor IAT. En el MAF vamos a tener una alimentación de 12 voltios, una tierra y un cable de señal, y para el IAT, como lo estamos mencionando, va a ser una corriente de 5 voltios directamente de la computadora y otra alimentación de tierra. Entonces, con el multímetro en la escala de voltaje directo, lo que vamos a hacer es mandar la punta negra del multímetro a negativo de batería, y con la otra vamos a revisar la alimentación de 5 voltios que viene de la computadora. En este caso son estos dos primeros cables. Este es un sensor de Honda, en el cual el verde va a ser la tierra y en el rojo con amarillo va a ser la corriente, en este caso de 5 voltios, que viene de la computadora. Ahí la tenemos. Entonces ahí comprobamos la corriente.
Entonces, para comprobar la tierra, movemos la punta negra ahora al positivo de batería. Y en el cable verde, que va a ser este, vamos a revisar que salgan los 12 voltios. Ahí están. Entonces ahí tenemos la tierra y la corriente. Entonces ahora lo conectamos. Apagamos el multímetro. Entonces a continuación lo que vamos a hacer para revisar el sensor va a ser con cualquier escáner que pueda leer datos en vivo. Con la misma llave del switch en on nos vamos a ir directamente al parámetro del sensor YAT. Y lo que vamos a hacer inicialmente es compararlo con el parámetro del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Aquí, como podemos ver, ya tengo aquí el escáner conectado, tengo la llave del switch en on. Y como se puede ver, ahorita el auto está frío. Tenemos una temperatura en el sensor YAT reportada de 26 grados centígrados y la temperatura en el sensor de temperatura del refrigerante del motor es de 23 grados centígrados, lo cual es correcto. Eso es lo que tenemos que ver. Inicialmente con el motor frío es lo que debemos ver, señales muy parecidas en los parámetros del sensor de temperatura del aire y el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Tienen que ser valores bastante parecidos. Y ya con el motor en funcionamiento, los valores del sensor YAT van a bajar un poco inicialmente, ya que se va a estar forzando aire frío a través de la entrada de aire debido a que el motor está en funcionamiento. Y en cuanto a los valores del sensor de temperatura del refrigerante del motor, vamos a ver un incremento en los valores, ya que el refrigerante del sistema de enfriamiento del motor va a ir ganando temperatura a medida que el motor se calienta, y ahí es donde vamos a ver valores en temperaturas superiores del sensor de temperatura del refrigerante del motor, que va a tener la tendencia a llegar a la temperatura normal de funcionamiento, que es entre los 80 y 90 grados centígrados, a diferencia del sensor YAT, que se va a mantener en valores estables muy parecidos a la temperatura ambiental del aire. Básicamente es lo que tenemos que ver cuando el motor está en funcionamiento, en lo que tiene que ver con la señal del sensor YAT cuando está funcionando de manera correcta. Algo que podemos hacer adicionalmente es revisar físicamente lo que es el sensor para ver si está sucio. Ya sea que el sensor esté solo o esté en la misma unidad con el sensor MAF, podemos aprovechar para revisarlo. En el caso de este, por ejemplo, está totalmente limpio. Ahí podemos ver a la derecha lo que es el sensor YAT y a la izquierda lo que es el sensor MAF. Como se puede ver, está completamente limpio. Y en caso de que esté sucio, pues lo que podemos hacer es directamente darle una limpieza utilizando líquido para limpieza de sensor MAF con mucho cuidado. Y esto lo podemos hacer si está muy sucio y está fallando, o simplemente como mantenimiento. Y finalmente, antes de terminar el video, vamos a ver otro ejemplo en otro vehículo donde el sensor YAT está por separado, donde no está junto con el sensor MAF. Vamos a repasar finalmente ese ejemplo y prácticamente va a ser todo.